Los pergaminos perdidos de Weirde el Sabio. Un ensayo acerca de la batalla del Camino del Bosque Viejo y meditaciones sobre Silvania y sus habitantes. Hace poco recibí un correo de Stefan acerca de ciertos acontecimientos ocurridos en las malditas tierras de Silvania. Debo decir que, al parecer, a mi joven investigador todavía le queda mucho por aprender del mundo. Cada misiva que recibo de él parece indicar que es más proclive a creer en increíbles falsedades. Por lo que veo, no acaba de abandonar del todo su ingenuidad y su credulidad, aparte de que tiene la desconcertante costumbre de dejarse llevar por los acontecimientos en lugar de limitarse a observarlos. Esta vez me ha escrito para contarme que los antiguos condes vampiros se han alzado de nuevo y están reuniendo los ejércitos largo tiempo muertos de Silvania. Información que no debería ser tomada demasiado en serio, pero llegar a afirmar que Manfred von Karstein, aquel archidiablo que antaño amenazó nuestras tierras y que fue finalmente derrotado en Helfen, está vivo y reside en Silvania, me parece algo, la verdad, bastante ridículo. Se diría que el joven Stefan todavía le aterrorizan las historias de muertos vivientes que vuelan por el cielo nocturno y que se alimentan de la sangre de muchachas vírgenes, igual que cuando era un niño. A todo este fenómeno contribuyen, como es lógico, cuentos populares como los de Felix Jaeger, cuya obra, Mis viajes con Gotrek, no sirve más que para alimentar tales supersticiones. Sin embargo, y a pesar de mis dudas escépticas sobre la autenticidad de la información del joven Stefan, debo admitir que las oscuras historias de Silvania siempre me han intrigado. Si existieron verdaderamente o no esos vampiros aristocráticos, está más allá del alcance de mi curiosidad. Sus malignas hazañas y proezas, así como su despreocupado nihilismo y su imagen romántica y trágica, ya aparecen en multitud de poemas y cuentos e incluso son representadas por los actores del Teatro Real de Altdorf, formando así una parte intrigante de la historia del imperio. Una vez renovado mi interés, decidí llevar a cabo una pequeña investigación para descubrir cómo era en realidad el ejército de Silvania. Si bien los relatos de Vlad e Isabella von Karstein y los posteriores condes vampiro son ampliamente conocidos, me sorprendió darme cuenta de que ni yo mismo conocía muchas cosas sobre Silvania, aparte de tan fantásticos personajes e historias. ¿Cómo sería realmente el ejército de Silvania si de verdad llegara a alzarse de nuevo? Debo confesar mi ignorancia, pues antes de empezar a investigar no tenía ni idea ni siquiera de cuáles eran los colores oficiales de Silvania. Tras consultar varios textos antiguos obtenidos en las podridas profundidades de las estanterías de la Biblioteca Imperial gracias a la inestimable ayuda del joven Gwendelen, mis disculpas por pedirle libros como el realmente descomunal La guerra y las artes militares del Imperio, un libro casi tan grande como yo. Descubrí un sinfín de curiosidades que hasta entonces había ignorado. Con todo, por ahora me veo obligado a pasar por alto la mayor parte de tan intrigantes apuntes, ya que, de lo contrario, me dejaría llevar por todo tipo de misteriosos derroteros. Como una referencia que encontré sobre los habitantes de Mérica y sus extravagantes pelucas, no sé. En el pasado, he sido acusado de salirme siempre por peteneras en mis ensayos, así que trataré de no hacerlo en el que ahora me ocupa. Entre páginas de papel vitela, descubrí un relato que creo que nunca ha sido consultado desde el día en el que fue escrito. Lo redactó de forma apresurada un escriba que fue testigo accidental de una batalla entre las fuerzas de Middenheim y las del conde Vlad von Karstein. No consigo imaginar cómo este relato pudo acabar entre las páginas de un viejo libro. El mensaje
conservaba intacto su sello de cera, y en él se describía una batalla librada hace ya casi 500 años. Una batalla de la que no he podido encontrar referencias en ningún libro de historia. He bautizado dicha batalla como la Batalla del Camino del Bosque Viejo. Por desgracia, no puedo concretar más datos, ya que en realidad el documento no describe con exactitud dónde se disputó la batalla, y solo se menciona que tuvo lugar cerca del Camino del Bosque Viejo. A mi entender, se libró dentro de los confines de Middenland, relativamente cerca de la frontera con Hotsland. Más adelante, le diré al joven Stefan que recorre el Camino del Bosque Viejo, para ver si puede encontrar alguna pista que apoye mi teoría. A continuación, ofrezco un breve resumen de la época en la que se produjo la batalla, seguido de un examen en profundidad de la batalla propiamente dicha. Así tendré la oportunidad de tratar el ejército de Silvania, aunque lógicamente ya no existe, y describiré cómo estaba formado y qué aspecto tenía. Las guerras de los condes vampiro. Silvania siempre ha tenido una reputación bastante pésima. El primer ejemplo escrito que he podido encontrar de esto se remonta al año 4, cuando la gran plaga arrasó nuestra tierra, y según se dice, los muertos acecharon en la noche. Unos 600 años después, en 1797, Vlad von Carstein se convirtió en el conde de Silvania, al casarse con la atractiva condesa Isabella von Drac. No obstante, las guerras de los condes vampiro, instigadas al parecer por el mismísimo Vlad von Carstein, no llegaron a comenzar hasta más de 200 años más tarde. Debo decir que dudo un poco de la autenticidad de estas historias. Estoy seguro de que Vlad era un hombre imponente y poderoso, aunque probablemente un poco desquiciado y con una extraña afición a la noche. Pero no estoy seguro de poder creer que fuera un auténtico monstruo no muerto. Además, considero más creíble que sus sucesores tomaran el nombre de Vlad para atemorizar a los campesinos de Silvania y no que él mismo hubiera vivido, mejor dicho, no vivido, durante tanto tiempo. Sin embargo, seguiré redactando en este ensayo, dejando de lado mis creencias personales y presentando la información tal y como me la encontré. Pues bien, sigamos entonces con el resumen del trasfondo. En 2010, Vlad empezó las guerras de los condes vampiro al invadir Talavekland con sus ejércitos, tras lo cual se puso en camino hasta Talabheim. Aquella fue una época de conflicto para el imperio. Un cometa gigante se había estrellado contra la ciudad de Morheim, arrojando una onda expansiva por todo el viejo mundo, y el trono del emperador había quedado vacío. La nación estaba al borde de una guerra civil, con 3 aspirantes al trono luchando entre sí. Aquel fue el momento perfecto para el ataque de Vlad. El imperio no contaba con ninguna fuerza unificada con la que hacerle frente, pues estaban todas demasiado ocupadas luchando entre ellas. Durante los años siguientes, Vlad destruyó varios ejércitos creados para derrotarlo. Prometió clemencia a aquellos que se rindieran ante él y ningún tipo de piedad para los que no lo hicieran. Y continuó su avance de este modo, aniquilando a los miles de individuos que se interpusieron en su camino. Se dice que el propio Vlad murió en una de esas batallas, solo para regresar la noche siguiente, al parecer indemne. En la batalla de Swarthafen, en 2025, se sabe que el ejército de Silvania de Vlad combatió contra el conde elector de Middenheim y sus ejércitos. Junto al elector se encontraba Jerek Kruger, el gran maestre de los lobos blancos, y un gran ejército formado por muchos de sus feroces hermanos templarios. Según parece, aquel día, Kruger acabó con Vlad al pulverizarle la cabeza con su enorme martillo. No obstante,
Menos de un año después, Vlad apareció de nuevo, al mando de otro ejército de Silvania, con la intención de hacer pagar su derrota a Jarek Kruger y a sus lobos blancos. Y fue entonces cuando tuvo lugar la batalla del Camino del Bosque Viejo. La batalla del Camino del Bosque Viejo. Kruger había cabalgado desde Middenheim para enfrentarse de nuevo a los habitantes de Silvania con filas y más filas de templarios del Lobo Blanco a su lado. La batalla se libró en pleno invierno y la nieve blanca cubría todos los bosques, cosa que no suponía ninguna traba para los lobos blancos, fieles servidores del propio Ulrich. A continuación, paso a describir las tropas que componían realmente el ejército de von Karstein. No conozco los números exactos, pero por lo que parece, los silvanianos estaban en inferioridad numérica. Al encontrarse en territorio extraño y no estar mucho mejor motivados, armados ni acorazados que los Middenheimeses, Jarek Kruger debió estar seguro de lograr la victoria. Cogió a los silvanianos por sorpresa y estos se vieron obligados a crear una formación defensiva a toda prisa. La guardia personal de von Karstein, conocida como la Guardia Drakenhof, estuvo presente con toda seguridad en la batalla. Estos firmes defensores de su señor eran soldados extremadamente leales, armados con espadas a dos manos y protegidos por caras armaduras bellamente forjadas. Eran la élite del ejército silvaniano y gracias a sus hazañas habían obtenido muchas victorias. La batalla se libró en varios campos amplios recubiertos de nieve y flanqueados por una espesura de pinos. La Guardia Drakenhof formó un punto fuerte en el centro de la línea de batalla de los silvanianos. Se dice que el propio Vlad se encontraba entre ellos, mientras un joven y leal capitán portaba el estandarte familiar. Creo que dicho joven se trataba de Wulf, el cuñado de Vlad. En ambos flancos de la Drakenhof se alzaban las filas de los soldados rasos silvanianos. Iban armados con una mezcla variada de ballestas, lanzas y alabardas, y vestidos con los colores de su regimiento, negro, rojo y púrpura. Con su típica y cruel falta de respeto por la vida, Vlad ordenó a su leva formar ante el resto de su ejército para soportar el peso del combate inicial. Una pequeña fuerza de templarios de Drakenhof se abrió paso entre los árboles hacia el este, acompañada por una tropa de exploradores y cazadores, y se desplazó rápidamente para flanquear al enemigo. Los lobos blancos cayeron sobre los silvanianos en 3 oleadas, destrozaron por completo a la leva y obligaron a los supervivientes a retirarse en un fuerte estado de confusión. Vlad ordenó a sus tropas disparar contra los que huían, pues no toleraba las demostraciones de debilidad. Los lobos blancos se lanzaron contra la lluvia de virotes de ballesta y cargaron contra los lanceros y los alabarderos, acabando con cientos de ellos. Jarek Kruger, al mando del flanco izquierdo, aplastó toda resistencia. El flanco derecho también hizo retroceder a los silvanianos, amenazando con desmoralizarlos por completo. El único punto donde la línea no retrocedió fue en el centro, donde la Guardia Drakenhof de von Karstein se mantuvo firme. No obstante, estaban siendo diezmados brutalmente, y pronto no quedó más que un puñado de ellos. Kruger debía creer que la victoria era inminente. Ni siquiera la aparición de los templarios de Drakenhof, que atacaron por el flanco derecho desde el linde de los árboles, logró detener a los lobos blancos. Fue entonces cuando los poderes nigrománticos de Vlad se manifestaron, si damos crédito a este documento, claro. El conde emitió una oscura energía, sus ojos se volvieron negros y una malsana sensación de temor se apoderó de todos los presentes en el campo de batalla.
Las nubes se volvieron negras y se dice que los cielos se oscurecieron con 1.000.000 de murciélagos. Los aullidos de los lobos se oyeron por doquier y se vieron las siluetas de unos seres cánidos descomunales avanzando a grandes zancadas por el bosque. Los murciélagos cayeron sobre los lobos blancos y los enormes lobos saltaron contra los caballeros y los derribaron de sus sillas. Con todo, lo más terrorífico y antinatural fue que los muertos empezaron a ponerse en pie, tanto silvanianos como lobos blancos, para abalanzarse sobre los enemigos de Vlad. Los caballos relincharon aterrorizados y cundió el pánico por todo el ejército. Cada vez que caía un guerrero, las fuerzas de Vlad se hacían más fuertes. Los pocos guerreros del conde que quedaban con vida estaban aterrorizados, pero su conde afirmaba que incluso los muertos luchaban de su lado y que aquello solo podía ser una señal del favor de los dioses. Se diría que el conde trató de quitarle hierro al asunto. Ver a los camaradas muertos seguir luchando debió de ser como mínimo desalentador. Pronto no quedó ningún lobo blanco en el campo de batalla, a excepción de Yerek, ya que Vlad quiso ocuparse personalmente del gran maestre. Ante la atónita mirada del gran maestre y del escriba que anotó todo lo sucedido, oculto en el lindero del bosque, totalmente absorto y temiendo por su vida, Vlad ordenó a sus autómatas no muertos atacar a sus propias tropas hasta destrozarlas del todo. Es obvio que prefería la incondicional obediencia de los muertos. Curiosamente, el escriba relata que los capitanes de Vlad quedaron indemnes y permanecieron impasibles ante el terrible espectáculo que estaba produciendo a su alrededor. Y especula que, dada su pálida complexión, su fuerza y su actitud, los delataron como vampiros, al igual que el propio conde. Vlad desenvainó su espada contra Yerek Kruger y en cuestión de segundos asestó una docena de cortes al gran maestre. Fue en este momento cuando el escriba huyó y fue corriendo ciegamente por los bosques, preso del frío y del miedo y perseguido por lobos monstruosos. No llego a comprender cómo logró siquiera regresar a Middenheim sin caer presa del frío acerbo. Debo afirmar que, en mi opinión, el escriba sufría alucinaciones al poner la batalla por escrito, ya que, probablemente, se encontraba en estado de profunda desazón por haber sido testigo de una derrota tan inesperada a manos de los silvanianos, y por haber estado tan expuesto a los elementos. De hecho, fue hallado muerto al pie de una alta torre de Middenheim, con la espalda rota y el rostro convulsionado en una repugnante expresión de absoluto terror. ¿Y qué fue de Yerek Kruger? Si bien la batalla del camino del Bosque Viejo nunca llegó a formar parte de la historia, sin duda sí fue ese el caso del fallecimiento de Kruger. Bueno, no tanto de su fallecimiento como las consecuencias que éste comportó. Se le encontró al pie del Ulriksberg, el descomunal monolito de piedras sobre el que se alza la ciudad de Middenheim. No le quedaba ni una gota de sangre en el cuerpo y estaba clavado a un árbol con clavos de madera gruesa atravesando sus manos. Así pues, si las afirmaciones del joven Weirde son ciertas, los condes vampiro deben haber regresado. Si esto es cierto, y si es posible, que lógicamente lo es, me imagino que estarán alzando los ejércitos muertos de Silvania, incluida la Guardia Drakenhof.
Estos soldados fueron totalmente leales en vida, de modo que es de suponer que en la muerte serán unos adversarios terroríficos. Para las páginas siguientes he mandado realizar varios esbozos del aspecto que tenían los soldados silvanianos con los colores de su regimiento. En vida, por supuesto. No tengo tan mal gusto como para mandar a hacer esbozos de muertos vivientes, pues no tengo ninguna intención de atraer la atención de los cazadores de brujas. A pesar de que mi mente racional se resiste a aceptar tales pensamientos, hoy en día ocurren cosas muy extrañas, y no sería del todo improbable que los condes desearan ver humillada a Middenheim, pues han sido enemigos durante muchísimo tiempo, y los Middenheimeses estuvieron intrínsecamente relacionados con la derrota final de los condes vampiro de antaño en las décadas que siguieron a la batalla del camino del Bosque Viejo. Tal vez haya escuchado durante demasiado tiempo las supersticiones e insistentes afirmaciones del joven Stefan acerca de que tales seres vagan todavía por la noche. Pero bueno, creo que esta noche dormiré con la lámpara encendida. Los ejércitos de Silvania, con dibujos de Nuala Guardarratas, la siempre hábil y humilde artista, ilustradora y escriba de la biblioteca de Altdorf. En estas páginas se muestran algunos de los soldados que lucharon en las filas del ejército de Vlad von Carstein al principio de su reinado, es decir, antes de que él los matara y los reanimara posteriormente. Portan los colores del uniforme de los guerreros de von Drack y más tarde de von Carstein. El negro, el púrpura y el rojo son los colores de su estirpe, tal y como se muestran en estos dibujos. En esta representación artística, un templario de Drakenhof sostiene el estandarte de Drakenhof. Nótese que el estandarte es anterior a la llegada de Vlad von Carstein, y el mismo que la familia von Drack utilizó durante varios siglos. Solía adornar el gran salón del castillo Drakenhof. Después de que Vlad von Carstein se hiciera con el poder, cambió el diseño de este estandarte para incorporar elementos del estandarte de su familia. Sin embargo, de ser un no muerto, no puedo evitar pensar que no pudo engañar a nadie con este estandarte. Hay que tener en cuenta que Vlad no cambió el estandarte de un día para otro, sino que lo fue haciendo poco a poco. El primer cambio del que se tiene constancia es la desaparición de los símbolos de Sigmar. A lo largo de un periodo de un siglo, fue cambiando gradualmente hasta la imagen que se proporciona bajo estas líneas. Se dice que este estandarte sigue colgado en el gran salón, aunque las polillas ya deben haberlo carcomido y deshilachado. También cuentan que, cuando se lleva a la guerra, atrae la presencia de todo tipo de criaturas de la noche, que corren, vuelan o se arrastran junto al ejército. Pura ficción, sin duda. Uno de los soldados rasos de Drakenhof. Cabe destacar la presencia del cometa de doble cola grabado en la pechera, que demuestra claramente que este guerrero es de una época anterior a Vlad. La insistencia con la que éste ordenó retirar tales símbolos de su vista fue motivo de muchas quejas entre su gente. No obstante, dado que su nuevo señor demostró ser un líder de gran poder y que la fortuna de Silvania aumentó enormemente en los primeros años de su reinado, dejaron pasar por alto sus excentricidades. Otro soldado estándar de Drakenhof, este individuo claramente opulento, que posiblemente fuera un capitán de uno de los numerosos regimientos de ballesteros, pertenece lógicamente a la época anterior a la magia moderna de la pólvora. Incluso en las tropas irregulares, tales ballesteros y demás tipos de milicia tendrían sus colores plenamente a la vista, tal y como demuestran las mallas de este personaje y la llamativa pluma teñida. Uno de los guardias de élite Drakenhof. Estos soldados eran los mejor cuidados de todo el ejército y eran tratados como miembros de una nobleza menor. Portaban armaduras bellamente forjadas, que por lo general debían pagarse ellos mismos
para así mantener a la chusma fuera de sus filas. E iban armados con imponentes espadas a 2 manos. Actuaban como la guardia personal de Vlad, y hoy en día, si se hace caso a los rumores, siguen cumpliendo la misma función tras la muerte. Debo admitir que imaginarme a tan dedicados guerreros muertos hace tiempo, protegiendo las murallas del castillo Drakenhof, resulta bastante desalentador.